está bien. Lo que me encantaba hay cosas. Sí, hay muchas. En Murcia, por ejemplo, sin ir más lejos con Linares. Y en Albacete también, en Medellín, No, ese norte tipo de de... Alicante, Está muy extendida. o incluso con otros nombres. Española, Ese claro. es en el... It's only just for now. We'll make it through somehow. It's not your fault. Hola, soy Marta de Rojales Misterioso y hoy estamos aquí, que han venido hasta Rojales, se han desplazado hasta aquí Paco Azorín, Moisés Garrido y Claudia Madrid. Ellos son especialistas cada uno en lo suyo, en su campo, porque bueno, Paco vamos a decir que es miembro de la SEI, él es licenciado en Ciencias Químicas y además siempre ha estado investigando el tema del fenómeno Ouija y las psicofonías y demás. Y bueno, yo quería preguntarle primero a Paco, que es el que tengo aquí más a mano, de qué te ha parecido Rojales a nivel... Bueno, pues hemos conocido todas esas historias que ocurren de niñas desaparecidas, de apariciones marianas. Cuéntanos un poquito. Pues la verdad es que Rojales es un sitio muy especial. Aquí hay unas energías telúricas que yo las considero extraordinarias. Y creo que realmente todas esas apariciones de la Virgen, todas esas cosas que se cuentan, siempre, claro, la gente habla de boca en boca, pero creo que siempre tienen que tener algo de realidad. Para mí tienen que tener un punto un nexo de conexión entre ellas, porque la verdad que, como digo, las energías telúricas son energías muy especiales. Lo mío, que son las sesiones de Ouija y las grabaciones psicofónicas, yo aquí he encontrado un algo muy especial, como si esas entidades que están repartidas por otros planos de existencia, aquí pudieran hablar y de una manera muy clara. Quizás por esas energías telúricas que nos dice Marta. Esas entidades que vienen de otros planos dimensionales, se ve que aquí encuentran un vórtice energético, encuentran un algo muy especial, una puerta dimensional, que pueden llegar a nuestras grabadoras, pueden llegar a nuestros tableros de Ouija y pueden llegar y pueden hacer fenómenos paranormales de todo tipo. Realmente, Marta, creo que vives en un lugar muy privilegiado, en un lugar extraordinario, y creo que aquí vas a tener mucha suerte y mucho éxito, porque, como digo, las energías telúricas, esas energías extraordinarias, no se pueden encontrar, no se encuentran tan fácilmente. Así que enhorabuena por el lugar donde vives. Pues nada, bueno, en ello estamos, Paco, en esa investigación, por ahí van los cauces. Y bueno, Marcos, acércate un poco más porque creo que tenemos un poco de ruido de coches y de cosas. Y bueno, aquí Moisés Garrido, que es un experto total en apariciones marianas, vamos. Yo no conozco a nadie que sea más experto que tú en apariciones marianas. ¿Conocías ya anteriormente este tipo de Bueno, lo fenomenología? que de aquí, de este pueblo de Rojales, por ti, pero de otros pueblos, sobre todo de donde yo soy, que he nacido y he vivido casi toda mi vida en Huelva, en la zona de Andalucía, es donde más he investigado el caso de apariciones marianas, que también estaba en el Escorial y en otros enclaves marianos de toda España. Y lo que observo, a raíz de esos testimonios que tú nos has contado, es la similitud que existe en la interpretación que se hace de un fenómeno extraño, como es la visión de una figura blanca, luminosa, la interpretación que coincide en todos sitios, ¿no? Casi siempre desde un punto de vista religioso, por la influencia que ha ejercido el catolicismo en nuestra península ibérica.
Me ha interesado también lo que has contado sobre el rescate de niños que desaparecen o que tienen accidentes, también por parte de entidades con esas mismas características del contexto mariano o aparicionista, ¿no? Que son figuras blancas, luminosas, que ayudan o protegen a esos niños, ¿no? Y que se considera obviamente desde un punto de vista religioso como un hecho milagroso, ¿no? Y luego también algunos casos que yo considero paranormal, ¿no? Ya también de personas que tienen influencias o desarrollo de poderes, de facultades psíquicas en estos enclaves. Ha hablado Paco de las energías telúricas, está todo eso muy relacionado con zonas donde hay agua, arroyos, afluentes o ríos, en este caso junto a ríos seguros donde se ha dado este tipo de manifestaciones. Yo veo que hay como un patrón que se repite en este tipo de historias y en mis investigaciones me he encontrado con casos similares a lo que tú has recogido aquí en tu pueblo de Rojales. Y eso es muy interesante porque ahí vemos que hay un hecho real que se interpreta de acuerdo a la influencia que ha ejercido la religión, determinada religión, en este caso el catolicismo, pero estamos ante manifestaciones posiblemente de entidades que pertenecen a otra dimensión, a otro marco dimensional y que coexisten con nosotros y que a veces pues se manifiestan y produce este tipo de eventos que interpretamos desde un punto de vista religioso. Pero para mí se mueve más bien entre la ufología y la parapsicología estos fenómenos. Exactamente. Así es. Y bueno, y tenemos aquí a Claudia, que Claudia, bueno, tenemos que decir que ella es mexicana y tiene mucho conocimiento sobre, bueno, pues todo ese tipo de leyendas en el folclore local de su tierra, ¿no? Que me sorprende mucho, ¿no? Que cuando te pones a conocer todo ese tipo de leyendas de México, de toda esa zona, tienen muchas similitudes entre también lo que pasa aquí, ¿no? Sí, bueno, de hecho ya lo hemos comentado que hay leyendas como la de La Llorona, que es una leyenda mexicana que tiene una base histórica y que también trasciende a las fronteras de México, que hay en diversos países de América Latina la historia de una entidad femenina que vaga por las calles de distintas ciudades y pueblos. Y que va como alma en pena buscando las almas de aquellos con los que se encuentra en las calles. Pues bien, este tipo de historias o leyendas también las encontramos al otro lado del Atlántico y más concretamente aquí en la península ibérica, donde parece ser que también hay una especie de patrón en el que hay ciertas entidades femeninas que se aparecen en determinados lugares y que, como bien comentaba Moisés, pues se aparecen también a niños y que en algunas ocasiones incluso les llevan consigo y desaparecen durante algunos días. Entonces, claro, la pregunta es si realmente aquí hay un trasfondo real que se representa como leyenda o pues forma parte simplemente de las tradiciones orales de interpretaciones de algo más. Así que bueno, que a mí me llama la atención haberme encontrado aquí en Rojales con este tipo de historias, que yo creo que para saber interpretarlas tenemos también que hacer uso no solamente de las herramientas con las que ya contamos, convencionales, científicas, sino también de interpretar pues estas leyendas como las que nos hemos encontrado aquí y bueno, intentar averiguar de qué estamos hablando. Muy bien. Pues nada, pues bueno, yo quiero daros las gracias por haber venido hasta aquí. Espero que no sea la primera vez que vengáis. Bueno, de hecho Paco ya ha venido ya varias veces. Yo he estado ya 3 o 4 veces. Gracias a ti por la ruta tan interesante que nos has invitado y que has hemos hecho pasado con muy nosotros bien. y también desde un punto de vista arqueológico, de fósiles también, aquí hay Sí, de todo. Tocamos muchos Anécdota. temas. Tiene tocamos tantísimas cosas que da gusto venir aquí. Sí, bueno, Y es yo un cada vez que pueblo vengo, pequeñito pero me sorprende, encuentro ¿no? más a gusto y más, no sé, es un sitio donde cualquier investigador que venga aquí se lleva una grata sorpresa, porque se encuentra con tantas cosas, no solamente grabaciones, historias de todo tipo, de niños, como tú dices, de saqueo. En fin, hay una cosa interesante, y es que yo últimamente estoy investigando unos casos de niños que, por ejemplo, se caen por una ventana y llegan al suelo sin hacerse nada de nada. Y yo he llegado a la conclusión que esas historias que ellos cuentan es una realidad, que dice que ven una señora, que tiene una señora, que los cogen de la mano y que tranquilamente los llevan hasta el suelo. Eso que parece que sea ciencia ficción, para mí esas historias que están repartidas en todas las familias y por todo el mundo, de niños, incluso de seres moribundos, que están en contacto con entidades, por así llamarlas, celestiales, O que les protectoras. protectoras, espíritus guías, como le queremos llamar,
que les ayudan de una forma u otra. Quizá los niños porque son personas que se están integrando en nuestra sociedad y aún no se pueden valer, entonces les ponen esos espíritus guías, esos protectores. Y esas personas moribundas que quizá porque ya se van retirando de nuestro plano dimensional y tienen que encontrar otras dimensiones. Entonces siempre son ayudadas por esos espíritus guías. Y eso aquí en Rojales, no sé por qué, hay unas energías muy favorables para todo esto. Por eso digo yo que para mí Rojales es una entidad, es un pueblecito maravilloso donde todas esas energías se dan con mucha frecuencia. Pues nada, bueno, lo dicho, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Espero que vengáis todas las veces que queráis, porque bueno, tenemos que decir que Paco ha venido con mucho interés por volver a hacer grabaciones, psicofonías y demás, porque aquí en este sitio, en Rojales, pues hay algo, ¿no? Pues hemos Hay dicho algo que especial, hay algo especial que facilita eso. eso. Serán las energías telúricas o un No sabemos portal lo que es. dimensional, o unas ventanas dimensionales, no sabemos lo que es, pero que a ver, hay algo. Bueno, chicos, Hay algo muy pues interesante. espero que os haya gustado el vídeo de hoy, suscribiros ahí al canal, darle un like y nada, os esperamos aquí en Rojales Misterioso. Chao. Hasta luego, adiós.